La nación colombiana, tal como la conocemos hoy, comienza en 1886 con Rafael Núñez como presidente. Para los que no ubiquen a Rafael Núñez, el señor que escribió el himno de la República, ¿sí? Un poeta frustrado, porque eso era un poeta frustrado, un político bastante volteretas. Él fue el último presidente de los Estados Unidos de Colombia y el primer presidente de la República de Colombia. En la guerra de 1885, él se le volteó a los liberales, a los radicales, y terminó gobernando con el Partido Conservador, que fue el que ganó la guerra en 1886. Núñez fue el que planteó una frase histórica: regeneración administrativa o catástrofe. Implicaba acabar con los Estados Unidos de Colombia, acabar con la idea de esa república federal y plantear una república centralista, absolutamente centralista. Hay un dato chévere de Rafael Núñez y el deporte. Resulta que los que han ido a Cartagena sabrán que a la salida de la ciudad histórica está la Casa Museo de Rafael Núñez. Si no han ido, vayan. Yo sé que uno va a Cartagena es de paseo, uno va a Cartagena a echarse en la playa, uno va a Cartagena a cualquier vaina, a emborracharse, a lo que quieran, y nadie va pues de visita turística histórica, pero vayan, porque resulta que ahí en la Cabrera, enfrente de la casa, de la histórica casa de Rafael Núñez, se disputó, o al menos es el primer registro de un partido de béisbol en Colombia. ¿Sí? Para la década de 1890, enfrente de la casa de Rafael Núñez. Eso me parece un datazo. Pero bueno, a Rafael Núñez lo sucedió un señor que es el padre de la Colombia actual y que explica la situación de Colombia. Ese señor se llamaba Miguel Antonio Caro, ¿sí? Ese gordito de gafitas, de barbita. Ese señor que es el mismo del Instituto Caro y Cuervo, gramático fundamental en la historia del país, el man más godo posible. O sea, para él, la única definición de la nación colombiana es que habla castellano y que es de religión católica. Dejó una frase en la Constituyente de 1886 para la historia: Colombia solo puede ser católica, porque de no ser católica volvería a caer en la barbarie. Puta madre, ¿qué es esta vaina? Pues bien, resulta que por este señor, se organizó el primer partido de fútbol del que hay registro en la historia del país. Ustedes deben conocer la historia. Henry Rowan Lemley. Henry Rowan Lemley era, obviamente, se murió hace muchos años, era un coronel gringo. Ustedes saben que los gringos a finales del siglo XIX exportaban militares. Les recomiendo una película que se llama El último samurái con Tom Cruise, en la que este militar, que es Tom Cruise, va a Japón. Entonces, a los países aliados de Estados Unidos mandaban militares para que les enseñaran las técnicas de la guerra, bla, 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 bla. Pues bien, en esa regeneración de Núñez y de Caro y de todos los que siguieron, esa época de nuestra historia se llama la hegemonía conservadora. Fue de 1886 a 1930. Puta madre, o sea, casi no se acaba esa vaina. La Godarria de la Godarria, Pablo César, y bienvenido, hermano, me encanta saludarlo. ¿Sí? La Godarria de la Godarria. Ese señor, con Núñez a la cabeza, por supuesto, pero el que mandaba era Caro. Núñez estaba feliz en su casa en Cartagena, echado ahí comiendo dulce, porque como le gustaba. ¿Sí? Los Gómez. Sí, Caro es el papá de todos los godos, pero ya vamos a hablar de Laureano. Laureano Gómez es la tapa de la tapa de la tapa de la Godarria. Y tiene todo que ver con el fútbol, Laureano Gómez. Todo que ver con el fútbol. Pero contemos la historia de Caro, que es una historia bien simpática. Se trajeron a ese coronel gringo, a Henry Rowan Lemley. El tipo estaba obsesionado con los métodos de entrenamiento de las universidades británicas. En las universidades británicas ya habían nacido los deportes que conocemos hoy, los reglamentos del rugby, del fútbol, del tenis, del cricket, los reglamentos de los deportes. Es un fenómeno súper interesante que pasa en la Gran Bretaña del siglo XIX. Es empezar a organizar y a normalizar y a tratar de civilizar los enfrentamientos. Ay, no, bien bonita. Pues crearon la escuela militar. Una de las características de esta reorganización de las naciones es crear escuelas militares. Acuérdense de cuándo es la policía. La policía en Colombia es de 1892, regeneración. La escuela militar de cuándo es de 1891, regeneración. Pues bien, Henry Rowan Lemley se trajo unos métodos de entrenamiento en los que el tipo leyó reglamentos de fútbol de Inglaterra y los aplicó acá. Lo único que tenía de fútbol es que era 11 contra 11. El tipo trajo fútbol, trajo gimnasia, trajo tenis. O sea, el tipo es básicamente el padre de los deportes en Colombia, una vaina rarísima.
Y el primer partido del que hay registro, seguramente hubo unos antes, seguramente, yo soy de los que defiende las tesis, de en Puerto Colombia o en Cartagena, marinos británicos se bajaron, inflaron una tripa de un animal, empezaron a patear la pelota y los estibadores del puerto los vieron y dijeron, ¿qué es esta mondá? Y así empezó el fútbol. Yo estoy seguro que así pasó, pero el registro histórico es ese. Junio de 1892, y el vicepresidente de la República, presidente de verdad, porque él era el que mandaba, el vicepresidente de la República fue testigo de ese partido y de esa exhibición de moderno entrenamiento. Mierda. El fútbol nació oficialmente en Colombia para un presidente.